Hola a todos, Alejo al habla. Bueno, en este video vamos a hablar de un tema bastante interesante. Vamos a hablar de Dios, pero no de Dios desde cualquier aspecto, sino que vamos a hablar desde la ciencia. ¿Qué cree la ciencia sobre Dios? Vamos a hablar de la ciencia teísta y la ciencia ateísta. Listo, empezamos hablando sobre la ciencia teísta, o sea, la ciencia que cree en un Dios como creador del universo, ¿cierto? Pero antes de empezar en sí en materia, vamos a definir nosotros qué conocemos como Dios o qué significan para nosotros las palabras Dios. Listo. Dios es un ser supremo al que las religiones monoteístas consideran como creador del universo. ¿Listo? Se trata de la deidad a la que diversas religiones le rinden culto y alaban. ¿Listo? Y esto lo hacen todas las religiones del mundo. Le rinden culto y alaban. También conocemos como Dios, que es un ser omnipresente, o sea que está en todas partes, omnipotente, que lo puede hacer todo, y omnisciente, que lo sabe todo. Listo. También se nos abren dos interrogantes. Desde parte de la ciencia, estas dos interrogantes son dos buenas preguntas y son las siguientes. La gente hoy en día del común, ¿qué planteamientos o pensamientos tiene para ofrecer la religión que practican? O sea, para profesar esa religión que practican. ¿Será por no perder la costumbre o la tradición? ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué piensan de por qué siguen a esa religión? Y claro, esta pregunta puede dar muchos interrogantes, porque hay gente que sí da sus razones para profesar su fe y saben en lo que creen. ¿Listo? Hay mucha gente que tiene muy segura por qué cree en esa religión. Y también están las personas en las que simplemente lo hacen por una tradición o costumbre familiar, más no por algo en lo que creen o sientan como lo es su fe. Listo. Pero quiero saber ustedes qué piensan, por qué siguen esta religión, la que sea. Listo. También la religión nos dice algo muy importante, o al menos desde mi punto de vista, algo que yo he debatido con gente que cree en un Dios y nos dice lo siguiente, y le doy toda la razón a esta frase. Uno de los problemas más grandes de la religión es no respetar al otro y siempre quiere tener la razón. Y se preguntarán, ¿la razón sobre qué? Hablamos de la razón sobre que existe sí o sí un Dios. Y la religión no da pie a que sea lo contrario, a que no se diga que no existe este Dios. Listo. Una pregunta, o no una pregunta, un argumento bastante interesante. Entonces, empezando ya en materia, vamos a hablar del primer argumento teísta. Ojo, teísta es sobre los científicos que creen en un Dios. Y este argumento se llama el argumento ontológico. ¿Qué es un argumento ontológico? Este argumento filosófico, deductivo y prioriza a favor de la existencia de Dios. O sea, da prioridad a que sí o sí existe un Dios y al estudio de este Dios. Listo. Este argumento fue dado por Anselmo, fue un monje benedictino en el siglo 1101 después de Cristo. Él fue el primero en proponer un argumento en el que intentaba derivar la existencia de los atributos generales asociados con un Dios, en particular y en su perfección, porque sabemos que Dios es un ser perfecto. Listo. Pero llegó en el 2011 y este argumento lo retomó una persona llamada Norland, y Norland plantea los siguientes argumentos. Él plantea dos argumentos y los vamos a llamar argumento
A y argumento B. En el argumento A nos dice Norland que cualquier cosa que se perciba clara y distintamente contiene la idea de algo, ¿cierto? Y ese algo viene a ser verdad. Listo. Entonces, desde que nosotros percibamos a un Dios, ya ese Dios pasa a un plano de existir, porque lo podemos percibir. Listo. Ya que, claro, ese Dios entra en la percepción de la gente. Entonces, esta es la primera parte del argumento de Norman. El segundo argumento de la versión A de Norman dice: percibo clara y distintamente que necesariamente la existencia está contenida en la idea de Dios. Por lo tanto, Dios existe, nos dice el señor Norland. Argumentos bastante interesantes, ya que lo plantea desde un punto de percepción, los dos. Listo. Los dos argumentos del punto A, él menciona la percepción. Y debido a eso, pues, Dios existe. Luego tenemos la versión B, que dice: tengo la idea de un ser supremamente perfecto. Esto es un ser que tiene todas las perfecciones. No necesariamente la existencia es una perfección. Perdón, necesariamente la existencia es una perfección, me disculpo. Dice Norland: por lo tanto, necesariamente un ser supremamente perfecto existe. Y esto lo hemos escuchado mucho. Hemos escuchado todos que debido a que el cosmos es tan perfecto, como si todo hubiera sido puesto con cálculo milimétrico, como cuando usted pone una pieza de porcelana en una mesa perfectamente alineada, así mismo es la existencia. Y debido a esta perfección que hay en el universo, en el cosmos, dice Norland que debido a esto Dios existe, porque solo un Dios perfecto puede hacer tal cosa. Bastante interesante, ¿no? Listo. Luego pasamos al siguiente argumento. El argumento que vamos a hablar va a ser el argumento de un ser contingente o no contingente. Vamos a definir primero qué es este ser y por qué le cambian el nombre a Dios. ¿Por qué no lo mencionan como Dios, sino que por qué estos científicos le dicen ser contingente o no contingente? Pero la definición es la siguiente: la contingencia significa cambio. Así que el ser contingente es aquel que puede existir o no existir al mismo tiempo. Existir de una manera u otra, antes o después, aquí o allá. En pocas palabras, nos están describiendo a un Dios. ¿Por qué? Dios siempre ha existido de una forma u otra. Existió en el pasado, existirá después y siempre va a estar aquí y allá, en todo lugar y momento. Así que simplemente le cambian el nombre, mas no su capacidad de ser creador. ¿Listo? Tenemos luego lo siguiente: eventualmente debemos llegar a un ser contingente, nos dice la ciencia, que sea puramente de existencia, algo que no recibe su acto de existencia, sino que solo brinda actos de existencia a otras cosas. Ojo con esto: solo brinda actos de existencia a otros. Así descubrimos que es imposible que para una cosa el recibir existencia de otra sin llegar a una fuente u origen de existencia. Bastante interesante. ¿Qué quiere decir este pedazo?
Les voy a dar un ejemplo para que sea más entendible. Esto nos quiere decir que nada puede existir o nacer sin una fuente origen. Ejemplo, todos nosotros tuvimos que haber tenido un padre y una madre. De lo contrario, es imposible que nosotros hayamos nacido. Y eso pasa con todo, animales, plantas y todo lo que conocemos. Tuvo que tener una fuente antes, tuvo que haber venido de algún lugar para darle vida a otra cosa. Listo. Entonces después de haber explicado lo que es un ser contingente y no contingente, pasamos al argumento cosmológico. ¿Y qué es un argumento cosmológico? Es un tipo de argumento en el que la ciencia estudia a Dios como un ser único y trascendente. Listo. Aquí tenemos al señor Robert Hopkins, quien es un filósofo australiano. En el 2011 él dijo lo siguiente: se trata de un tipo de argumento en el que se utilizan tres formas básicas de razonamiento: deductivo, intuitivo y abductivo. Y de pronto aquí el más complejo sería el argumento o el razonamiento abductivo. ¿Qué es un razonamiento abductivo? Es un tipo de razonamiento que a partir de la descripción de un hecho o fenómeno ofrece o llega a una hipótesis que explica las posibles razones o motivos del hecho mediante las premisas obtenidas. O sea, en pocas palabras, se basa en la deducción, listo, de un hecho. Y a esto, depende del hecho, se le puede dar que un Dios fue el causante de este fenómeno o de este hecho. Listo, por medio de la hipótesis, explica que es un argumento abductivo. Dejando esto de lado ya, teniendo estas descripciones, pasamos a otra cosa que dice Hopkins. Y nos dice lo siguiente: en este tipo de argumentos se usa un patrón generalmente de argumentación de logos que permite, a partir de ciertos hechos presentados acerca del mundo, como el cosmos. Hopkins representa lo dicho anteriormente de la siguiente forma: un ser contingente existe, es decir, pudo no existir, lo que mencionábamos cuando lo estábamos describiendo, de qué era ese ser contingente. O sea que pudo no existir este ser. Segundo argumento de Hopkins: este ser contingente tiene una causa o explicación de su existencia. Curioso, porque si es un ser que pudo no existir, ahora nos dice que tiene una explicación en el caso tal de su existencia. La causa o explicación de su existencia tiene que ser diferente a la del ser contingente por sí misma. O sea, que este ser contingente, si existe, la causa de su existencia tiene que ser diferente a la de él mismo. Es bastante complejo. Listo. El cuarto argumento de Hopkins nos dice: la causa o explicación de la existencia de este ser contingente debe ser o bien otros seres contingentes o debe incluir un ser no contingente necesario. O sea que otros seres contingentes debieron de haber creado al nuestro. O sea que ahí habla de varios, o así lo entiendo yo. Ustedes díganme en qué entienden por lo dicho. También dice: debe incluir un ser no contingente.
O sea que este ser no contingente es necesario, sí o sí. O sea que el ser no contingente le da la vida a los seres contingentes. O eso se puede deducir. El quinto argumento dice: los seres contingentes por sí mismos no pueden proporcionar una adecuada explicación de la existencia de un ser contingente. Por lo tanto, lo que causa o explica la existencia de este ser contingente debe incluir un ser no contingente. O sea, debe incluir un ser no contingente que es el mismo que ser necesario. El ser no contingente sí o sí existe en el tiempo. Por último dice: por lo tanto, un ser necesario es un ser tal que existe y no puede existir al mismo tiempo. Estos son todos los argumentos que nos da la ciencia sobre una creencia de un Dios. Díganme ustedes qué creen sobre estos argumentos. Dicho esto, y dándole fin a la parte teísta sobre un Dios, empezamos a hablar sobre un Dios y de una ciencia atea, de una ciencia que no cree que todo haya sido creado por un Dios. Y empezamos con lo siguiente. Lo siguiente es dicho por Francisco Ayala, experto mundial en neodarwinismo físico, teólogo y ex-frailer dominicano, doctor en biología y autoridad mundial en la evolución. ¿Y qué nos dice este señor? Francisco Ayala: los ateos no solo son los ateos no lo son porque la ciencia les haya hecho negar la religión, son ateos por otras razones. Y eso es muy interesante porque, hablando una vez yo con una persona creyente, me decía que yo era ateo porque la ciencia lo decía. Y esta persona no me dejó dar mis argumentos de por qué yo no creo en un Dios. Pero este señor tiene razón. No todos los ateos somos ateos porque la ciencia dice seamos ateos o no creamos en un Dios. Seguimos. Pero hay mucha gente que todavía niega la evolución por motivos religiosos, y esto es verdad. Si en ciencia y religión no interfieren, ¿a qué se debe esta negación, este negacionismo que tiene la religión con la evolución? Es una pregunta que deja interrogantes bastante abiertos. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué la religión, no hablando de una religión científica, se niega a creer que no existe tal Dios? Teniendo esto, seguimos nuestro argumento y dice de la siguiente forma: se debe a la ignorancia con respecto a la pregunta anterior. Se debe a la ignorancia, nos dice el señor Ayala, ignorancia científica e ignorancia religiosa. Varios papas ya nos han dicho que la evolución es perfectamente compatible con la doctrina católica, pero la gente es ignorante y no lo entiende. Creen que en una interpretación ingenua de la Biblia y de la religión. Es bastante interesante, ya que él mismo responde la pregunta. ¿Y ustedes qué opinan? Ahora pasamos a una analogía que les voy a hacer, y esta analogía la crea Russell. Listo, y se llama la tetera de Russell.
Listo. ¿Qué dice esta analogía? Dice, mientras te tomas tranquilamente un té, un amigo llega y te dice, en el espacio hay una tetera que gira alrededor del sol. ¿Tú qué haces? Lo más seguro es que tu reacción inmediata sea pedirle que te la muestre. Tu amigo te dice que no te la puede mostrar porque es tan pequeña que ni siquiera el telescopio más poderoso del mundo podría detectarla. Lo que dice tu amigo te parece una locura, pero acéptalo. No tienes manera de demostrarle que hay una tetera flotante en el espacio. Él tampoco tiene pruebas, pero está convencido de que existe esta tetera. Antes de seguir con la analogía, él hace esta analogía, si no la han entendido, con respecto a la existencia de un Dios. ¿Por qué? Porque Dios no se puede mostrar, pero estamos seguros de que este Dios existe y no tenemos duda de ello. Nos dice el señor Russell que esa es una analogía que reconoce que la idea de la tetera es absurda. El mismo señor Russell señala que es absurdo creer sobre una tetera en el espacio. Pero sigue y nos dice, pero a continuación imagina un escenario con el que llegues al punto en el que nos interesa o que a él le interesa que nosotros estemos. Si en libros antiguos se afirmara la existencia de la tetera, se enseñará como la verdad sagrada. Haciendo un paréntesis a lo que pasa hoy en día con Dios. Cada domingo y se excluirán en las mentes de los niños en las escuelas. Dudar de su existencia será visto como escepticidad, y el escepticismo merecerá la atención de un psiquiatra o de un inquisidor, escribió el señor Russell. Fuerte argumento y ataque con respecto a la creencia de un Dios. Aquí en estos momentos vamos a tocar al señor Charles Darwin. Todos conocemos quién es Charles Darwin. Listo, él estudió la evolución y de él es donde viene que el hombre tiene una evolución. Listo, pero no vamos a tocar su teoría porque todos la conocemos y sería bastante absurdo en cierto modo tocarla. Pero él nos dice, él no habla de su teoría. Él nos dice, disculpen, cuáles sean mis propias opiniones es una cuestión que no importa a nadie más que a mí, dice Charles Darwin. Y a nadie le importa qué opina él de Dios o de la evolución. Nos dice Darwin, cuáles sean mis propias opiniones es una cuestión que no le importa a nadie más que a mí, o sea, a él. ¿Él qué quiere decir con esto? Que a nadie le importa él en qué crea al respecto de él. Él también nos dice, puedo afirmar que mi criterio fluctúa a menudo. En mis fluctuaciones más extremas jamás he sido ateo. He sentido de negar la existencia de un Dios. Agnóstico, dice, sería la descripción más correcta de mi aptitud espiritual. O sea que Charles Darwin se cree una persona agnóstica, un ateo agnóstico. Para los que son nuevos con este concepto, un ateo agnóstico es aquel que no niega en su totalidad la existencia de un Dios, pero tampoco la afirma. Un agnóstico, en pocas palabras, es el que deja la puerta medio abierta, medio cerrada,
que en el momento que se dé un argumento válido sobre su existencia o sobre la no existencia del mismo, va a estar totalmente de acuerdo. Y luego viene el argumento que nos da Richard Hawking, quien es biólogo evolutivo, etólogo, zoólogo y divulgador científico británico. El argumento que nos da él es el siguiente: durante la primera mitad de la historia geológica, nuestros ancestros eran bacterias. La mayoría de las criaturas hoy en día siguen siendo bacterias, y cada una de nosotros tenemos trillones de células, son una colonia de bacterias. Dios existe, dice, Dios existe, aunque sea solo en forma de meme. No es que se esté burlando, él con decir meme quiere decir con un alto potencial de supervivencia o un poder infeccioso en el medio ambiente proporcionado por la cultura humana. O sea que este señor Richard dice que Dios existe en forma de bacteria. Asume que, o por lo que yo puedo entender, es que la bacteria de donde nosotros fuimos evolucionando es Dios. Argumento más que interesante. Luego tenemos a David Hume, quien fue un filósofo e historiador escocés. ¿Y qué nos dice David? Dice sobre la existencia de Dios lo siguiente: se ha creado a través de los tiempos muchas religiones, donde idolatran unas más que otras a su Dios, lo cual ha llevado hasta el punto de dispersarnos como sociedad humana, y muchas veces hasta llegar a tener que atentar con la vida de los demás, simplemente porque tienen una creencia muy diferente a la de otros. Y creo que todos hemos visto esto, donde gente mata a otra porque no creen en su mismo Dios o no profesan la religión que ellos mismos siguen, cuando debería de ser totalmente contrario. Es interesante lo que nos dice. Él también menciona como ven a Dios las 4 religiones más grandes en el mundo. Y empezamos con el cristianismo. Vamos a ver qué piensa David Hume sobre el cristianismo y por qué existen tantos dioses. Nos dice sobre el cristianismo que tienen un Dios, solo tienen un Dios que existe fuera del universo físico y todo lo ha creado. Los cristianos creen que Dios es una trinidad. ¿Qué quiere decir esto? Que está compuesto por 3: Dios Padre, Dios Hijo, o sea Jesús, y el Espíritu Santo. También dice: los creyentes son recompensados con la vida eterna en el cielo por haber aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Esto nos explica David sobre el Dios cristiano, y tiene razón. Pasamos al judaísmo, una de la segunda religión más grande a nivel mundial. Para los judíos, dice David, Dios es infinito e indivisible. Es considerado como la fuente última de todas las cosas, tanto buenas como malas, y su verdadera naturaleza no puede ser totalmente comprendida por toda la humanidad. También dice: el Dios de los judíos es omnipotente, omnisciente y eterno, porque se le atribuye la creación de todo lo que existe. El Dios de los judíos reside fuera del universo y no como parte de sí mismo. Si comparamos el Dios cristiano y el Dios judío, vemos que comparten una similitud bastante grande.
podemos decir que sigue siendo por el momento un mismo Dios. Ahora hablamos de los musulmanes y su Dios. David Hume nos dice: los musulmanes creen en un Dios que es responsable de la creación del universo y toda la vida en su interior. Su Dios es conocido por varios nombres, pero el nombre propio de Dios es Dios. Una palabra que no tiene un plural ni género. Y es verdad. Dios no tiene género. Tú no puedes decir, es que porque es Dios y no diosa, en el sentido de referirnos a alguien de un todo. ¿Listo? Puede ser tanto femenino como masculino. Al igual que el cristianismo, nos dice David, y el judaísmo afirma que Dios creó el mundo y está implicado personalmente en los asuntos de los humanos que lo pueblan. Aquí tenemos todavía ciertas similitudes en un Dios. Ahora seguimos con el hinduismo. Dice David sobre el hinduismo que este último nos dice: Dios puede existir como energía pura, ese espíritu interior, alma, o como una forma personal, individual y cognoscible. Entre estas formas conocibles, Dios está en muchos. O sea que para el hinduismo hay muchos dioses. Y es curioso, porque si Dios es solo uno, aquí nos mencionan que puede ser muchos. Y también que tiene muchas formas. Puede adoptar muchas formas. Aquí terminan todos los argumentos ateos y teístas sobre la existencia de un Dios. Argumentos bastante interesantes por ambas partes, que dejan mucho en qué pensar. Díganme ustedes qué piensan al respecto de todo esto. Así que muchas gracias. Este ha sido el video. Espero les haya gustado y nos vemos en la próxima. Chau, chau.